gobierno. 9:44, nos vamos de inmediato a la sala Grau. Empieza la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución. Portazuero, Gino Costa Santolaya, Jorge Meléndez Celis, Gilbert Violeta López, Luis Iberico Núñez, Karina Beteta Rubín, Miguel Ángel Torres Morales y Milagros Takayama Jiménez, con carácter informativo. Iniciamos la 26ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Orden del día: presentación del señor Ministro de Justicia, Vicente Ceballos Salinas, quien acude a esta sesión para exponer los alcances del proyecto de ley 4189 referido al financiamiento de las organizaciones políticas. También se había invitado, señores congresistas, al señor presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Él ha indicado que está ingresando un documento que daremos cuenta en el momento que esto ocurra, en el que da cuenta sobre los motivos que imposibilitan su asistencia a la sesión programada para esta oportunidad. Vamos a suspender brevemente la sesión a fin de que ingrese a la sala de sesiones el señor Ministro de Justicia. Bien, en estos momentos entonces, breve receso para que haga su ingreso el Ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para participar del debate de la Comisión de Constitución, y también el exministro Luis Solari, quien hace su ingreso. Saluda a la congresista Rosa Bartra, ¿no? Recordemos de que el proyecto de ley que se va a revisar hoy es el 4189, que busca el fortalecimiento de las organizaciones políticas y la regulación de la responsabilidad administrativa en los partidos por el delito de cohecho activo transnacional en casos de financiamiento político irregular. Para exponer se va a estar presente el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, no va a poder asistir en esta oportunidad. En unos momentos se va a dar a conocer el documento donde explica los motivos que lo obligan o le impiden presentarse hoy en la Comisión de Constitución. Así que en unos momentos hay que señalar de que no es la primera vez que participa el Ministro de Justicia en estos debates de la Comisión de Constitución. El Pleno del Congreso también ha aprobado ya el primer proyecto de reforma política. Esto ha sido aprobado en el Pleno del Congreso. Ahí vemos ya al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, saludando a los miembros de la Comisión de Constitución para exponer, ¿no?, los alcances del proyecto de ley 4189. Reanudamos la sesión dando la bienvenida al señor presidente del Consejo de Ministros, dando la bienvenida al señor ministro de Justicia, doctor Vicente Ceballos Salinas. Sí, por favor. También está invitado para esta sesión el señor Luis Solari de la Fuente, expresidente del Consejo de Ministros, quien también acude a esta sesión con la finalidad de dar su opinión sobre el proyecto de ley 4189. Damos la bienvenida tanto al ministro de Justicia y Derechos Humanos como a nuestro invitado, el doctor Luis Solari. Señores congresistas, esta sesión está programada para poder escuchar la posición por parte del Poder Ejecutivo con respecto al proyecto de ley 4189, mediante el cual se propone modificar e incorporar diversos artículos al título sexto de la ley 28094, ley de organizaciones políticas, y de la ley 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos de cohecho activo transnacional, e incorporar artículos en el Código Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas. Dejo a continuación en el uso de la palabra al señor ministro de Justicia, Vicente Ceballos Salinas,
para su exposición y posterior debate. ¿Podría ayudarnos con la... Sí, señora Presidenta, tengan ustedes muy buenos días, señores congresistas, señor Luis Solari, buen día a todos. Primero agradecerle el espacio que nos brinda democráticamente para poder sustentar en esta oportunidad el proyecto 4189, uno de los 6 que han sido priorizados y considerados como parte de la cuestión de confianza en su momento oportunamente otorgada por el Congreso de la República. Debo reconocer el significativo avance que hay hasta la fecha. Es más, todavía nos quedan 2 semanas de por medio y debo destacar la actitud con que se viene impulsando estas reformas, especialmente en esta Comisión de Constitución. A efecto de ello, voy a pasar directamente a lo que significa el contenido y alcance del proyecto 4189. La primera diapositiva, por favor. Es indudable que en nuestro país se encuentra inmerso en graves síntomas de corrupción y más aún la clase política y algunas organizaciones político-partidarias que han puesto en tela de juicio no solamente nuestra perspectiva democrática, sino también nuestras propias instituciones. Estadísticas dadas de manera objetiva a través del documento denominado Radiografía de la Corrupción en el Perú nos pone de manera sintomática algunos cuadros, ¿no? El 4% del PBI se pierde en corrupción. Más de 30.000 procesados por corrupción, especialmente funcionarios públicos, se encuentran investigados tanto por el Ministerio Público, las Procuradurías o ya inmersos en un proceso judicial. Y este mismo Congreso, en los últimos 40 años, cerca de 200 investigaciones ha liderado, ha impulsado por hechos graves relacionados a actividades de corrupción, especialmente en la administración pública, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, consultada a la ciudadanía de cuáles eran los problemas más álgidos que tenía que atenderse como Estado, obviamente era la delincuencia, era la inseguridad ciudadana. Bueno, esto ha sido sustituido, hoy el tema más álgido, más complicado, lo significa la corrupción. Y obviamente esto tiene que motivar una actitud responsable, prudente y coyunturalmente necesaria de parte del Estado. Y cuando digo Estado no solamente involucramos al Poder Ejecutivo, sino también al Parlamento. Y cuán mejor aún si estamos en esta disyuntiva de aprobar un marco normativo regulatorio que permita transparentar el uso más pertinente de los recursos públicos, sancionar los ilícitos y obviamente devolverle a la ciudadanía confianza, liberarlo de esta suerte de incertidumbre en la que está sometido y reforzar nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Siguiente, por favor. Sí. Miren, este es un cuadro que pone en tela de juicio de cómo ha venido evolucionando de manera negativa la percepción de corrupción en América Latina y particularmente en el Perú. El cuadro más pequeño, ¿no? En el año 2012 ocupábamos el lugar 83 y de una estadística del 1 al 100 el índice de percepción de la corrupción era del 38%. Bueno, el 2013 y del 83 nos mantenemos, el 2014 al 85, el 2015 igual 85, lo más grave viene el 2017. Pasamos al lugar 96 y el reciente año pasado pasamos al lugar 105. Es decir, la corrupción, si bien degrada, pero de manera gradual también va clasificándonos en un espacio crítico. Y obviamente esto tiene que motivar una necesaria reacción. Si pudiera disponer, señora Presidenta, que repartan las diapositivas a los señores congresistas. Perdón, ya. Ya, gracias. Sí. En julio del año pasado, a impulso del Poder Ejecutivo, se plantearon 4 reformas constitucionales. Una de ellas estaba relacionada al financiamiento de los partidos políticos, la que finalmente fue ratificada a través del referéndum constitucional del 9 de diciembre, ¿no? Y los 4 ejes temáticos que fueron recogidos en esta propuesta son las siguientes. El financiamiento de las organizaciones político-partidarias puede ser público o privado.
El segundo, el financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones que establezca la ley. El tercero, el financiamiento ilegal genera sanciones administrativas, civiles y penales respectivamente. Y cuarto, solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. O sea, este es el texto del actual artículo 35 ratificado mediante referéndum el 9 de diciembre pasado. Entonces, ahora lo que corresponde es de una u otra manera acudir a un desarrollo, a una reglamentación de esta modificación constitucional ratificada en dicho referéndum. La siguiente, por favor. El esquema de... Sí. Disculpe, señor ministro, le pido un minuto para poder dar cuenta que la comisión ya cuenta con quórum reglamentario, por lo tanto pasamos a sesión de carácter regular. Continúe, por favor. El esquema de la propuesta que estamos poniendo a su consideración redunda en el financiamiento público, el cual puede ser financiamiento directo o financiamiento indirecto, el financiamiento privado y mecanismos de control, llámese las sanciones políticas o las sanciones de orden penal que pueda darse. Respecto al financiamiento público directo, ¿cuál es el esquema actual? ¿No? La ley que nos regula es la ley 28094, ley orgánica, ley de organizaciones políticas, la cual permite que un 50% de estos recursos entregados a los partidos que tienen representación parlamentaria pudieran ser utilizados en la formación, capacitación, investigación y difusión, y otro 50% pudiera ser utilizado para el funcionamiento ordinario de dichas agrupaciones. Estos cambios porcentuales fueron a razón de la ley 30.689. En lo que respecta a la distribución de estos mismos recursos, el 40% se distribuían en partes iguales en todos aquellos quienes tenían representación parlamentaria y 60% de acuerdo a la proporción de los votos obtenidos en dichas justas electorales. La siguiente, por favor. Ese es el esquema actual, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha concretizado? Se establece, de acuerdo a la ley de organizaciones políticas, que se debe entregar el 0.1% de la UIT a las agrupaciones políticas que tengan representación en el Parlamento y por un espacio de 5 años, y cuya distribución debe ser 1/5 por año. Aquí tenemos que enfatizar, hay agrupaciones políticas que han renunciado a gozar de este presupuesto, entiendo que así lo ha hecho el partido aprista, así es. Ahora, el monto global que se está entregando a estos partidos que tienen representación parlamentaria en los 5 años equivale a 74.067.493 soles. Y en el esquema actual, como les explicaba antes, hay un 40% parejo, es decir, a todos por igual, y hay un 60% que es de acuerdo a la votación obtenida. Obviamente aquí Fuerza Popular, contrastado con otra agrupación, recibe 17 millones, porque es la que tiene mayor representación y a efecto de haber obtenido mayor votación. Textualmente, el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas establece: el Estado destinará el equivalente al 0.1% de la UIT por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. Es decir, esto es el esquema vigente actual. El financiamiento público directo, ¿cuáles experiencias contrastadas que de una u otra manera puedan ayudarnos, orientarnos a tomar decisiones, ¿no? Financiamiento público directo en general, es decir, para no campañas, se da en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y obviamente Perú. Financiamiento público directo que también tenga incidencia de gasto para las campañas, está en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay. En el caso de Uruguay hay que destacar algo singular. Aquí no define, es decir, o perfectamente puede ser utilizado estos recursos para la campaña electoral o para gastos de orden administrativo. Sí. Es decir, en América Latina casi la totalidad de países entregan financiamiento público a las organizaciones políticas partidarias. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la propuesta que estamos poniendo a su consideración? Antes habíamos mencionado que la distribución era 40% en partes iguales y 60% de acuerdo a la votación
obtenida. En el caso presente la propuesta es a la inversa, 60% igual para todas las agrupaciones que tienen representación política partidaria y 40% según los votos obtenidos. Y también se le está poniendo a su consideración en la propuesta de que dichos recursos pueden ser utilizados tanto para gastos administrativos, para también gastos de campaña, es decir, para actividades propias del proceso electoral. El financiamiento público indirecto. Este cuadro es bastante sintomático, porque las agrupaciones político-partidarias, casi el grueso de su presupuesto, más o menos el 70%, lo gastan en gastos de propaganda radial y televisiva. Y aquí los números son bastante fríos. Ahora bien, aquí hay que ser bastante claros. Con la modificación al artículo 35 de la Constitución del Estado y los resultados del referéndum, las organizaciones políticas ya no pueden contratar directamente propaganda electoral en radio y televisión. Y lo segundo, como bien enfatiza el cuadro, parte importante de los gastos que hasta la fecha estaban asumiendo los partidos políticos es radio y televisión. Ahora, en este cuadro hay que explicarlo, ¿no? En la primera línea están los ingresos declarados y en la segunda línea están total los gastos declarados. Hay partidos que han gastado más de lo declarado, como hay partidos que han gastado menos de lo declarado. Y en lo declarado, casi el 70% tiene incidencia, como lo he enfatizado antes, en gastos de radio y televisión. Ahora, esto obviamente va a ser asumido por el Estado. Es la propuesta que estamos poniendo a su consideración y que desarrolla el artículo 35 de la Constitución, modificado el 9 de diciembre a través del proceso de referéndum o consulta ciudadana. Sí. Congresista Alcorta. Gracias. Saludar al ministro y al señor Solari. Este monto que va a ser manejado por el Estado es de manejo libre de cada partido. ¿Lo paga directamente el Estado a través de un documento de compra al medio? Ok, gracias. El financiamiento público, la propuesta. Esto significa que se va a ampliar de manera significativa la franja electoral, tanto en horarios, en medios de comunicación, como en tiempos de difusión. Se establece que se desarrollarán desde los 45 hasta los 2 días previos a las elecciones generales. Antes era los últimos 30 días hasta 2 días antes. Ahora se está ampliando hasta los 45 días. La segunda modificación o propuesta de modificación es las horas permitidas. Es entre las 6 horas, o sea, 6 de la mañana, hasta las 23 horas, 11 de la noche. Antes la norma no precisaba. Lo tercero, los tiempos de difusión serán de 20 minutos entre los 45 y 15 días anteriores a la elección, de 30 minutos diarios entre los 14 y 6 días anteriores a la elección y 40 minutos diarios entre los 5 y segundo día previos a la elección. Al margen de difusión anteriores era de 10, 20 y 30 minutos respectivamente. Respecto al financiamiento privado, propuestas, sí, bien. Sí, esta es. Bien. Los aportes desde el 10% de una UIT, la UIT está a 4.200, estamos hablando de 420 soles, deben efectuarse necesariamente a través del sistema financiero o la llamada bancarización. Hoy la norma establece que debe ser a partir de una unidad impositiva tributaria, o sea, 4.200 soles. La propuesta nuestra es que sea a partir de los 420 soles, del 10%. Lo segundo es que la OMPE tiene acceso a las cuentas bancarias de las organizaciones políticas, las que les brindan autorización desde que solicitan su inscripción. Obviamente esto va a despertar seguramente algún nivel de contraste, ¿no? El por qué la OMPE va a interiorizarse con la revisión de estas cuentas. La propuesta plantea la disyuntiva de que sea que la propia organización política partidaria quien autorice a la OMPE. No es que sea a la inversa, o sea, de manera impositiva, sino al momento de inscribirse es la organización política partidaria quien estaría habilitando a que la OMPE tenga acceso a la verificación de esta información.
Y la tercera propuesta respecto al financiamiento privado es relacionado a los llamados topes, en cuanto a los ingresos obtenidos por la realización de actividades proselitistas provenientes de aportes en efectivo, bancarizados o de contribuciones que permitan identificar a los aportantes. En época no electoral no pueden superar las 100 UITs por año. ¿Cuánto sería más o menos el monto? 420.000 soles, en época no electoral. Mientras que en época electoral, desde la convocatoria hasta el día de la elección, no podía superar las 250 UITs. 250 UITs son más o menos 1.050 soles. Actualmente, por una modificación, el tope es de 250 UITs, pero por cada actividad. Aquí la propuesta nuestra es de manera general. 100 UITs en épocas no electorales y 250 UITs en épocas electorales. Gracias. Respecto a las sanciones, como ustedes pueden evidenciar, en todas las experiencias contrastadas, especialmente latinoamericanas, la multa es lo que más destaca, pero también la que menos satisface, y ello ha motivado que indistintamente los estados puedan reaccionar y también proponer una sanción política y una sanción de orden penal. En caso de las sanciones políticas, la recurrencia es la suspensión o cancelación del registro o la pérdida del financiamiento público y también la prisión a través de la aplicación de una ley penal. Esta es una información recogida de Idea Internacional. El tema de fondo que alcanzamos tras la propuesta es cómo controlamos, o sea, cómo verificamos, cómo supervisamos. La siguiente, por favor. Hoy no se rinde cuentas durante las campañas. Y no se rinde cuentas porque desde el año 2017 se acudió a una modificación. La norma vigente establece que solo después de culminar el acto electoral es que se puede realizar el escrutinio de cómo se gastó. Bueno, la propuesta nuestra es que sea de manera permanente, incluida dentro del proceso eleccionario. Lo segundo, existe un catálogo de infracciones y sanciones bastante diversas, amplias, complejas y que hace inútil su aplicación. Y lo tercero, en estos momentos la única sanción efectiva son las multas, pero más allá de su efectividad, nadie ha pagado las multas. No, es permanente y recurrente la observación que hace tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones, alegando que no tiene mecanismos combinatorios para hacer efectivos los pagos de multa, y finalmente se convierte esto en una burla. Y por eso la propuesta nuestra trata de corregir estas deficiencias u omisiones a través de este marco normativo regulatorio que haga más eficaz los mecanismos de control, una mejor supervisión, pero sobre todo propuestas político-partidarias que gocen de una auténtica institucionalidad, ¿no? En la regulación que le estamos proponiendo, específicamente en el artículo 34.5, estamos considerando la rendición de cuentas antes, durante y después de la campaña. Es decir, mayor transparencia, mayor escrutinio, pero sobre todo eficacia en cómo es que ingresa, cómo es que se gastan los recursos que ingresan a una campaña electoral. Y lo segundo es cómo mejorar los controles en cuanto a infracciones y sanciones. Debo decirlo, en el curso del trabajo que venía realizando la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, la OMPE le alcanzó una propuesta que finalmente se la ha hecho suya dicha comisión y también suya el Poder Ejecutivo al trasladarle el proyecto de ley a esta comisión, donde se establece toda una gama de actos pasibles de una sanción administrativa y sanción penal. Este tipo de identificación de conductas no lo teníamos perfectamente definidas, obviamente lo que hacía ineficaz su aplicación y por ende la sanción respectiva. Ahora, no solamente estamos hablando de multas, sino también de la posibilidad de sanciones políticas, que podría ser la suspensión o cancelación de una inscripción, y también estamos poniendo en su consideración 3 tipos penales, es decir, ilícitos que tienen una connotación de carácter penal. Y estas últimas están predeterminadas, la siguiente por favor, en los artículos 359A, que es el financiamiento indebido de organizaciones políticas, 359B,
que es falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, y 359C, que es fuentes de financiamiento indebidas. O sea, en otras legislaciones, por ejemplo, Colombia o Chile, junto a la multa, se sanciona el financiamiento indebido con pena privativa de la libertad. Es decir, no es una realidad ajena a la nuestra. En nuestro país solo la multa administrativa no ha logrado tener efecto alguno. Y tan es así de rotunda la respuesta que a la fecha ninguna organización política partidaria ha pagado multa impuesta por la OMPE. A efecto de ello, se hace más que necesario, perentorio diría yo, sancionar penalmente este tipo de conductas, pero obviamente las más graves, las que tengan mayor relevancia o connotación. La siguiente, por favor. No, es que discriminamos entre sanciones administrativas y sanciones penales. Los tres tipos penales que estamos proponiendo son los que vamos a pasar a exponer. El primero es el delito de financiamiento indebido, regulado en la propuesta del artículo 359A. Todo aquel que de manera directa o indirecta o por intermedio de otra persona solicita, acepte, reciba o hace prometer aportes, donaciones o cualquier otro tipo de beneficio de fuente de financiamiento indebido. Al que ofrece, entrega, promete o de cualquier forma facilita este tipo de aportes, donaciones u otro beneficio. La sanción que reciba será de 2 a 5 años. Y el beneficiario siempre deberá ser una organización política o una alianza electoral. Y también estamos considerando la posibilidad de un agravante, con penas que se incrementan de 4 a 8 años. Estas figuras de agravante serán ser integrante de una organización criminal, persona vinculada o que actúe por encargo de ella, el valor del aporte, donación o beneficio es superior a 20 UITs y que el delito sea cometido por un candidato. El siguiente tipo penal que estamos proponiendo es la regulación en el artículo 359B del Código Penal, delito de falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas. Se sanciona al que proporcione información falsa, pero solo a algunas personas, tesorero, representante, candidato o administrador de hecho o derecho, que tiene el deber de veracidad. ¿Y cuáles son estas conductas? Informes sobre aportaciones, ingresos recibidos, gastos efectivos durante la campaña electoral e información financiera y anual. La pena oscila entre los 2 y 6 años. Y finalmente, la propuesta del artículo 359C, fuentes de financiamiento indebido. Esta se pone en manifiesto ante cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación de éste, pero siempre distinto al financiamiento público directo e indirecto. Personas naturales que hayan sido condenadas por delitos de corrupción de funcionarios contemplados en el artículo 382 a 41 del Código Penal, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tal ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o finalmente crimen organizado. Y personas jurídicas nacionales o extranjeras sancionadas penal o administrativamente en el extranjero por la comisión de un delito o conforme a la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Y finalmente, Ana, estamos proponiendo que se modifique la ley 30.424 que regula la responsabilidad de las personas jurídicas. Es decir, ya hemos descrito antes los tipos penales y esto necesariamente tiene que tener un impacto en la estructura de la persona jurídica, en este caso la organización política partidaria. Asimismo, también estamos proponiendo que las organizaciones políticas deben implementar obligatoriamente un modelo de cumplimiento normativo. Presidenta, es todo cuanto tengo que informar hasta estos momentos respecto al proyecto 4189 y estoy pendiente de poder resolver las inquietudes que puedan alcanzar los señores congresistas. Gracias, ministro. Doctor Solari, para que informe usted. Tiene usted el uso de la palabra.
Damos la bienvenida a la congresista Patricia Donaire, al congresista Richard Arce, a la congresista Marisa Glave, la congresista Marisol Espinosa y el congresista Ángel Neira.